Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy tengo el agrado de tenerlos aquí para presentar a un gran trader con una amplia experiencia, el cual hoy nos va a brindar una información muy valiosísima. Su nombre es Aníbal. Él tiene más de 3 años de experiencia como gestor de cuentas. Él es un analista profesional e inversor en los mercados financieros con resultados y habilidades increíbles. Hoy nos va a hablar sobre el Wyckoff, que es una estrategia de trading que permite predecir los movimientos futuros de los precios de un activo financiero. Actualmente, él es uno de nuestros traders, muy bueno realmente. Nosotros como broker sabemos que la educación es muy buena y como somos un broker STP, es importante que nuestros traders siempre ganen. Entonces, es por eso que estamos trayendo esta información valiosísima para ustedes. Y dígame, ¿quién está emocionado por saber esta nueva información que nos trae Aníbal? A ver en el chat, por favor. Un 5, quien está emocionado, un 5, pongan 5 los que están emocionados por esta nueva información que nos trae Aníbal. Tiene más de 3 años de experiencia como gestor de cuentas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Aníbal, puedes empezar, hermano, para que nos brinde esta magistral clase de Wake Up. Hola, hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder permitirme estar aquí con ustedes y poder compartir alguna información, ¿verdad? Más herramienta sobre la cual nosotros estamos manejando y que quizás hoy en día puede ayudarte mucho a mejorar tu trading, ¿verdad? Y tener esas entradas o poder ver el mercado de una manera diferente, ¿verdad? Para poder tomar esas oportunidades. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, compartir un poco de la experiencia que tenemos durante estos años, ¿verdad? Y hoy en día, pues, estar dentro de lo que es la plataforma de el broker ADN. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir información, esperando de que sea de igual manera valiosa para todos ustedes, ¿verdad? Así que les doy gracias de antemano por su tiempo, por estar aquí, por esa introducción, hermano. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar, amigos. Eh, Me gustaría saber en el chat, déjenme por acá, vamos a ver en el chat. Me gustaría saber quiénes ya conocen un poco de lo que es Wyckoff o quiénes están manejando lo que es Wyckoff, amigos. Vamos a ver, los veo en el chat. ¿Quién conoce, quién ya maneja lo que es Wyckoff o quién quiere saber qué es Wyckoff y cómo poderlo aplicar dentro de lo que son los mercados financieros? Ok, listo. Entonces vamos a comenzar. Déjenme compartirles bien. Déjenme compartirles por acá. Vamos a ver un poco de teoría y luego vamos a ir a la práctica, ¿verdad? Para poder identificar. Así que, sin más preámbulo, déjenme compartir por acá. Y, por favor, me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla, si pueden ver el PowerPoint que estoy mostrando. Ok, sí, buenísimo. Entonces, vamos a comenzar, amigos. Vamos a ver un poco de lo que es el método de Wyckoff. Ok, ahora veamos un poco lo que es la teoría y qué es lo que nos dice Wyckoff. El ciclo de precios de Wyckoff, ¿verdad? Según Wyckoff, en el mercado puede entenderse y anticiparse mediante un análisis detallado, ¿verdad? De la oferta y la demanda, que se puede determinar mediante un estudio de la elección del precio, el volumen y el tiempo. Como corredor, menciona él, estaba en condiciones de observar las actividades de personas y grupos de gran éxito que dominan
las cuestiones específicas. En consecuencia, fue capaz de descifrar mediante un uso de lo que llamó gráficos verticales, barras y gráficos, puntos y figuras, las intenciones futuras de esos grandes intereses. La figura sigue, ahorita vamos a ver un poco de información. Algo que me llamó mucho la atención, amigos, cuando yo empecé a estudiar y a meterme un poco de lleno a lo que es este método, ¿verdad? Fue porque escuché también la historia de él que nos decía de que él trabajó para bancos. Si ustedes conocen un poco la historia de Wyckoff, él trabajó con bancos y él podía observar cómo las grandes manos, ¿verdad? Tenían poder sobre lo que son los precios y los mercados financieros. Y él podía observar cómo muchas personas perdían dinero, ¿verdad? O estas personas, las grandes instituciones, el 80% que maneja los mercados, podía hacer cierta manipulación para sacar el 20%, como decimos nosotros, de la jugada, ¿verdad? Y eso le llamaba mucho la atención a él y por eso empezó, y desde ahí prácticamente viene un poco de lo que es la teoría Wyckoff y cómo él lo pudo llevar a descifrarlo en los mercados financieros. Ahora, veamos un poco de lo que son las posiciones alcistas, ¿verdad? La parada, vamos a ver un vocabulario totalmente diferente, ¿verdad? Basado a Wyckoff acá, pero dice que la parada es el freno definitivo de las tendencias previas a ausencia de oferta. A causa de esta parada hay un aumento en el precio, crece la demanda y genera un automatic rally, que lo vamos a estar viendo. Entre otras posiciones se crea una zona de rango entre un soporte y una resistencia. El sprint es una prueba de compromiso bajista y el precio rompe el soporte y la parada, pero rápidamente es recogido por encima de ese nivel. El test del sprint es la validación del reingreso a la zona de rango. Posteriormente se da el salto al arroyo, que es el rompimiento, ¿verdad?, de la resistencia del automatic rally, y luego se da el pullback, llamado back al arroyo, regreso al arroyo, ¿verdad?, que valida la ruptura de la resistencia, confirmando la salida de la zona del rango, dando como resultado un mercado alcista. Y algo muy importante de lo que estamos viendo acá, amigos. Lo mismo sucede aquí estamos hablando de una estructura alcista, pero lo mismo sucede para lo que es una estructura bajista. Las posiciones bajistas exactamente son iguales, ¿verdad? Pero solo cambia el nombre de las posiciones, que lo vamos a estar viendo de igual manera. Ahora, perdón, veamos algunas posiciones primarias sobre Wyckoff. ¿Cuál es el vocabulario que vamos a utilizar nosotros dentro de lo que es Wyckoff cuando buscamos esos puntos, ¿verdad? O esas zonas de entrada. En el mercado alcista vamos a tener lo que son abreviaciones, ¿verdad? Y por supuesto tenemos el nombre, pero normalmente lo manejamos por abreviaciones. Esto con el tiempo lo vamos dominando. Simplemente, por ejemplo, nosotros decimos un PS, ya sabemos que es un soporte preliminar, ¿verdad? O le podemos llamar lo que es la parada. El SC es el clímax de la venta, ¿verdad? Ese está hablando de lo que es un mercado alcista, ¿ok? El AR es el automatic rally. Tenemos el ST, que es la prueba secundaria. Y luego tenemos lo que es el sprint. El sprint es el que viene siendo la manipulación, ¿verdad?, para sacar al 20% de la jugada. Luego tenemos el test del sprint, tenemos el salto al arroyo, tenemos el regreso al arroyo y vamos a tener lo que es el LPS, que es el último punto de apoyo. Tenemos algo que se llama BU, que es el respaldo, y vamos a tener el SOS, que es el signo de fortaleza. ¿Ok? Perdón. En una estructura bajista, amigos, vamos a tener lo que es, dice que en el diagrama o en las zonas viene siendo exactamente lo mismo. Simplemente cambian algunas palabras, ¿verdad?
y lógicamente la posición de esas dichas palabras. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lo que es el PSY, ¿verdad? Que es la oferta preliminar o es la parada, que viene siendo, en el caso de la tendencia alcista, tenemos el PS, acá vamos a tener el PSY, ¿verdad? Luego tenemos el BC, que es el clímax de compra. Tenemos el AR, que viene siendo igual, el Automatic Rally. Vamos a tener lo que es el ST, es la prueba secundaria. Vamos a tener el SOW o W, signo de debilidad. Vamos a tener el AUTRAS, ¿verdad? El UTAD. Vamos a tener el test del AUTRAS. Vamos a tener el deslizamiento del hielo. En este caso, cuando hablamos en una estructura alcista, cuando nosotros nos referimos a lo que es el salto del arroyo, nos referimos a una estructura alcista. Cuando nos referimos a una estructura bajista, estamos hablando de lo que es un deslizamiento de hielo, ¿verdad? Y lo que es el regreso al arroyo en una estructura alcista es el regreso del hielo en una estructura bajista. Y luego tenemos lo que es el PLSY, es el último punto de suministro. ¿Ok? Ahora, amigos, para entender esto, ¿ok? Para entender esto, sí, claro que sí. Bien, nada más me confirman y sí, claro que sí lo hacemos. ¿Ok? Entonces, hay algo que tenemos que entender, amigos, los ciclos de mercado, ¿verdad? Ya los que manejamos o los que operamos dentro de los mercados financieros, nosotros sabemos que el mercado tiene ciclos y está compuesto por lo que es la acumulación, ¿verdad? Luego tenemos una estructura o una tendencia alcista, pero dentro de esa acumulación y esa estructura alcista, nosotros vamos a tener zonas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener estas zonas de reacumulación, que viene siendo, ¿verdad? El retroceso o el pullback, como nosotros le llamamos, para seguir la tendencia. En el vocabulario de Wyckoff, nosotros vamos a usar estos términos como acumulación y vamos a tener lo que es la reacumulación, ¿verdad? Cuando termina el ciclo alcista y vamos a entrar a un ciclo bajista, entramos a lo que es a la distribución, ¿verdad? Y dentro de ese ciclo bajista vamos a tener esos retrocesos a los cuales vamos a estar llamando nosotros redistribución, ¿verdad? Y completa lo que es el ciclo bajista. Entonces, tenemos que entender, amigos, de que el mercado se mueve por ciclos, ¿verdad? Se va a mover por ciclos alcistas, se va a mover por ciclos bajistas, a los cuales tenemos la acumulación y la distribución. Y dentro de ellos, en una estructura alcista, vamos a tener la reacumulación y la redistribución. Ahora, ¿dónde se da el esquema de Wyckoff? Lo vamos a ver en una acumulación, lo vamos a ver en una distribución, pero también lo vamos a estar viendo en una reacumulación, ¿verdad? Nosotros podemos identificar en una reacumulación ese esquema que nos forma Wyckoff. Así que vamos a seguir por acá y vamos a ver algunos gráficos, ¿ok? Esto sería la acumulación básica, por decirlo así, que se da vamos a decirlo, al principio de una tendencia. Como por ejemplo, nosotros nos decía ahí, ¿no? El PS. ¿Qué es el PS? Es la parada o el soporte. Luego vamos a tener lo que es el clímax, ¿verdad? Vamos a tener lo que es el automatic rally y tenemos lo que es el test. A veces va a depender, porque no siempre se da igual, amigos. Vamos a tener lo que dice ahí, una prueba secundaria del test, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, aquí hay un test y aquí hay una prueba secundaria del test. A veces no la vamos a tener, a veces nada más vamos a tener el test y luego vamos a tener el sprint, vamos a tener el test del sprint, vamos a tener el salto del arroyo, el regreso al arroyo, ¿verdad? Y luego vamos a empezar a tener lo que es el último punto de apoyo, ¿verdad? Y lo que es
el signo de fortaleza y también nos forma el signo de fortaleza y nos forma lo que es el último punto de apoyo, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a ver en ese esquema. Ahora, este es, nosotros sabemos que donde existe una acumulación o reacumulación, hablando de una estructura alcista, no siempre se va a dar igual, amigos. Por ejemplo, aquí vamos a tener lo mismo nosotros, ¿verdad? Tenemos el test y tenemos una prueba secundaria, ¿verdad? Que viniera siendo el sprint, pero normalmente no nos hace el sprint. Aquí simplemente lo que nos está haciendo a nosotros es el último punto de apoyo, perdón, ¿verdad? El último punto de apoyo, estamos teniendo el signo de fortaleza y sale la estructura. Pero al final es un sistema o es una fase de Wyckoff. Luego vamos a tener algún otro esquema, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener este esquema donde él simplemente nos hace el test secundario, ¿ok? Luego sale el precio y vamos a tener lo que es el último punto de apoyo y luego el precio sale hacia arriba. Vamos a tener también dentro de lo que es una geometría, vamos a poder identificar lo que es Wyckoff también, vamos a tener la parada, vamos a tener lo que es el clímax, vamos a tener el automatic rally, vamos a tener el test, la prueba secundaria, el sprint, el test del sprint y vamos a tener el punto de apoyo y el mercado sale hacia arriba, ¿verdad? Luego vamos a verlo en una estructura bajista. Como estábamos hablando, esto cambia, ¿no? Cuando el precio viene, ¿verdad? Esto nos indica a nosotros lo que estábamos hablando, que la oferta preliminar, o lo podemos llamar lo que es la parada, lo que nos indica en esta primera parada es que las grandes instituciones, las grandes masas dentro del mercado, ellos saben que se termina el ciclo alcista y y empiezan a salir. Eso es lo que nos indica el gráfico con esto, ¿verdad? Luego vamos a tener lo que es el BC, que estábamos hablando que era el clímax, ¿verdad? Vamos a tener Automatic Rally, vamos a tener el test, y luego tenemos lo que es el SOW, el signo de debilidad, el cual por lo general nos va a hacer un rompimiento, ¿verdad? Nos hace un rompimiento, y luego vamos a tener la subida, y vamos a tener el outthrust, y muchas veces nos va a dar como, por ejemplo, en un ciclo alcista tenemos el test, y luego tenemos la prueba secundaria. A veces también en una estructura bajista vamos a tener un outthrust, pero luego vamos a tener lo que viene siendo el test del outthrust, ¿verdad? Y luego se da el movimiento bajista, ¿ok? Y vamos a ver ahí lo que es, por ejemplo, los últimos puntos de suministro y el precio empieza a caer. Igual vamos a tener otros diferentes esquemas. Si se fijan aquí nada más tenemos lo que es el outthrust, pero ya no tenemos el test del outthrust, ¿verdad? Igual vamos a tener, esto pudiéramos decir que es un hombro, cabeza, hombro, pero al final, amigos, se forma lo que es los ciclos de Wyckoff. Vamos a tener lo que es geometría, ¿verdad? Vamos a tener que geometría y también se forma lo que es la parada, el clímax, el automatic rally, el test, vamos a tener el outthrust, el test del outthrust y luego el precio empieza a bajar, ¿verdad? Ahora, veamos lo que es dentro de una reacumulación. Supongamos que aquí estamos en un retroceso, ¿verdad? De una estructura alcista y también en una reacumulación se nos va a dar lo que es el ciclo de Wyckoff, ¿verdad? Igual vamos a tener diferentes estructuras o retrocesos, pero al final él nos va a mostrar a nosotros, si nosotros sabemos identificar esto, nos va a formar lo que es el esquema de Wyckoff, ¿verdad? Perdón, por ejemplo acá lo podemos ver la parada, ¿verdad? Podemos ver la parada, luego se da el movimiento, tenemos el test, el automatic rally, y luego hace este movimiento, vamos a decir que rompe, nos forma una geometría y luego el precio va hacia arriba. Entonces, estamos hablando de lo que son puntos de reacumulación, ¿verdad?
igual vamos a tener estos tipos de movimientos también, que nosotros los vamos a poder identificar de igual manera dentro de lo que es el mercado. Y en un ciclo bajista, lo mismo. Ahora hablemos de una redistribución. Supongamos que estamos en un retroceso de una estructura bajista y vamos a tener lo que es la parada, vamos a tener lo que es el clímax, vamos a tener el automatic rally, el outras, ¿verdad? Etcétera, el test del outras y el precio empieza a caer. Y así sucesivamente vamos a ver en los puntos de redistribución lo que es estas zonas, ¿verdad? Sí, ahorita lo terminamos y listo. Eso sería lo que es, amigos, lo que es hablando de lo que estábamos hablando prácticamente de lo que es la teoría de Wyckoff, cómo se forma, y ahorita vamos a pasar a lo que es al gráfico, pero voy a dar espacio acá unos minutos, ¿verdad? Para alguna información que nos tienen. Así que adelante, hermano. Qué tal, chicos? ¿Cómo les está pareciendo la información que está brindando Aníbal? ¿Poderosísimo o no? A ver, un 5, por favor, a todo lo que es una información. ¿Creen que es una información muy valiosa? Un 5, un 5. Buenísimo. También recordarles que es momento para que puedan hacer un screen, puedan etiquetar a N Broker, puedan etiquetar a Aníbal en forma de agradecimiento, ¿no? Por esta nueva información que nos está brindando. Nos etiquetan a nosotros, a N Broker, a Aníbal, porque más adelante vamos a ver, quizás podemos hacer un sorteo. Entonces vamos a estar considerando a las personas que nos están etiquetando. Genial. Bien, también recordarles que nosotros como broker STP queremos que nuestros traders se eduquen, ya que siendo un broker STP queremos que nuestros traders ganen, a diferencia de un broker market maker, ¿no? Que quieren que pierda. Entonces, un broker STP, cada operación que usted pone sale directamente al mercado. Entonces, eso nos diferencia el 99% a diferencia de otros brokers, que no es así, ¿no? Entonces, Aníbal le estás dando una información muy valiosa. Nuevamente quiero esos 5 para que Aníbal se anime aún más a enseñarnos lo que aún falta, porque aún Aníbal tiene muchas cosas más por enseñarnos. Genial. También recordarles que si aún no se han creado una cuenta en nuestro broker, vamos a estar ahí poniendo en los comentarios el link de la página para que pueda usted crearse su cuenta, ¿no? Pueden abrir sus cuentas y seguir. Bien, Aníbal, te doy el paso, hermano. Gracias, mi brother. Gracias, gracias. Bueno, amigos, ahí está la información muy valiosa también a considerar y a tomar en cuenta. Así que vamos a continuar. Amigos, ¿qué les parece esta información teórica que hemos visto? Ahora vamos a ir a la práctica, al gráfico, para poder identificarlo, ¿verdad? Pero me gustaría saber qué les ha parecido la clase teórica. ¿Se les hace complicado? ¿Se les hace curioso? ¿Quieren aprender más? Me gustaría saber en el chat, comentarios de toda la comunidad que está acá, qué les ha parecido esta información. Muy sencilla y entendida, ¿ok? Muy sencillo de entenderlo, ¿sí? Excelente información, buenísimo. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver, vamos a buscar algunas fases, ¿verdad? De Wyckoff dentro de lo que son los mercados. También les quiero decir que pueden ir a mi página de TradingView, ¿verdad? Pueden ir a mi página. Sí, exactamente. Es muy interesante. Y claro, aquí vamos a estar para enseñarles también. Y, perdón, como ustedes saben, amigos, todo es práctica, ¿verdad? Todo es la práctica. Pero de igual manera, por aquí vamos a estar para poder estar brindando soporte e información para las personas que quieran aprender esta estrategia, porque al final es una estrategia. Y cómo uno puede identificar esos puntos para poder posicionarse de una mejor manera. Lo que les comentaba, amigos, por ejemplo, ustedes pueden ir a mi TradingView, ¿verdad? Y ahí yo he publicado algunas, algunas ideas basadas a Wyckoff. Vean, por ejemplo, vamos a ver esta, más que nada ha sido con el Bitcoin. Podemos observarla el 26 de junio, ¿verdad? Yo publiqué esta idea
y el mercado nos estaba haciendo una fase Wyckoff, ¿verdad? Entonces, en la fase A nosotros tenemos lo que es la parada, ¿verdad? Tenemos lo que es, vamos a tener lo que es el clímax, ¿verdad? Vamos a tener el test y teníamos todo este movimiento, ¿verdad? Teníamos todo este movimiento. Ahora, él prácticamente acá, amigos, ya nos había hecho lo que es el sprint, ¿verdad? Ya nos había hecho lo que es el sprint. Entonces, luego nos había hecho ya el test del sprint cuando yo publiqué esto, ¿ok? Y estábamos esperando que nos hiciera ya el movimiento, ¿verdad? Hacia arriba. Ahora, vamos a dar play y vamos a ver qué pasó. Vean el precio, cómo se mueve de lo que nosotros estábamos viendo, y el sprint nunca lo rompe, porque si esto hubiese roto, hubiese hecho un bajo más bajo, esto hubiese dejado de ser el sprint y quizás probablemente hubiese pasado a ser este que está acá, ¿verdad? El precio todavía se mantiene en consolidación. Si ustedes se recuerdan, cuando el precio estaba en esa zona, prácticamente pasó alrededor de 2 meses, si no me equivoco, en esta acumulación, ¿verdad? Para luego el precio salir. Ahora, sigamos dando play y fijémonos en el punto de sprint, que esta zona nunca lo rompe. ¿Y qué es lo que sucede después? Vean, al final el precio se da, el movimiento se da, ¿verdad? Y lo único que teníamos que hacer acá, simplemente quizás extender un poco la fase D, ¿verdad? Y que esta hubiese venido a ser lo que es el test del sprint y luego el punto de apoyo, ¿verdad? Y el precio sale hacia arriba. Entonces, al final, es un sistema, amigos, que funciona. Hace unos días fue la última publicación que hice yo sobre el Bitcoin. Lo podemos ver acá. Fue el día noviembre 26, ¿verdad? Donde el precio había llegado e igual nos estaba haciendo lo que es la fase Wyckoff. Teníamos que la parada, ¿verdad? Teníamos lo que es el clímax, la prueba secundaria, el test, etcétera. Tenemos el sprint y estábamos esperando que nos haga el test, el punto de apoyo y luego el precio y fuera para arriba. De hecho, publiqué esta foto acá de la acumulación de lo que es Wyckoff, ¿verdad? Un ejemplo para enseñarle a la comunidad lo que nosotros habíamos detectado, que habíamos detectado una fase Wyckoff acá. Y si nosotros damos play, vamos a ver el precio que ha hecho actualmente. Entonces, normalmente vean, el precio igual hace lo que es el test. Pareciera que este es el apoyo y estamos esperando que él salga de esta zona para seguir subiendo hacia arriba. Entonces, parece que sí, se está dando lo que es la fase Wyckoff en lo que es el Bitcoin. Y algo interesante de esto, amigos, es que lo podemos igual combinar para todo, ¿no? Lo podemos combinar para todo. Dice, vamos a ver, voy a ver algunas, veo mensajes, voy a ver si hay preguntas. Dice Gina Martínez, profesor, ¿en qué temporalidad es más visible el esquema Wyckoff? El esquema Wyckoff, amigos, lo vamos a poder ver en diferentes temporalidades. Así como nosotros miramos una temporalidad en el mercado, una tendencia en diario o en 4 horas o en 1 hora, también podemos identificar lo que es Wyckoff en esas tendencias. Pero lo más común es que lo vamos a identificar para mí prácticamente en diario hacia abajo. Y la mejor manera de identificarlo va a ser en 4 horas, 1 hora. Pero también se puede, porque, por ejemplo, si yo me enfoco en esta zona o en esta zona, por ejemplo, si yo me enfoco acá o me enfoco, un ejemplo acá, en una temporalidad, estoy en 4 horas, en una temporalidad, por ejemplo, de 5 o 15 minutos, seguramente encontraríamos el esquema Wyckoff, ¿verdad? Entonces, lo podemos encontrar en toda temporalidad, especialmente de diario, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos.
5 minutos, también lo podemos encontrar. Y ese sistema, algo que también voy a aclarar con eso, y qué buena, eso es una muy buena pregunta. Acuérdense siempre, ese sistema va a depender de la temporalidad que yo lo esté viendo, ¿no? Si yo lo estoy viendo en una temporalidad de 15 minutos, igual él me va a dar me va a hacer el esquema, me va a hacer la fase, pero yo tengo que entender que de igual manera, por estar en una temporalidad menor, seguramente no voy a ir por muchos pips, porque prácticamente nosotros sabemos que al operar temporalidades menores, normalmente es como hacer scalping y estamos siguiendo a pocos pips, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar en diferentes temporalidades, pero nuestro profit va a depender de la temporalidad en la que nosotros encontremos ese esquema Wyckoff. Entonces, vamos a verlo acá, vamos a identificarlo. Vean, acá se puede ver uno y se puede ver otro acá que tenemos alcista. Vamos a identificar, por ejemplo, este que tenemos acá, ¿ok? Y vamos a dibujarlo para ver si nos sale y se puede, igual, se puede observar, ¿ok? Entonces, perdón, vamos a empezar a dibujar. Lo primero que yo tengo que encontrar va a ser, acuérdense, por ejemplo, cuando el mercado viene en una tendencia bajista, este es el ciclo bajista. Estas zonas, cuando el precio me empieza a hacer estas zonas, eso me indica a mí que el precio empieza a perder fuerza. En el sistema Wyckoff, a nosotros nos va a indicar que las grandes instituciones, o sea, las masas, los que mueven el mercado, ellos están saliendo porque ellos entienden de que el precio va a cambiar de tendencia. Dice, ¿cómo puedo identificar cuando se está formando el fin de una estructura con una acumulación de distribución o con una acumulación de distribución? Lo mismo, amigos. Para eso nosotros nos vamos a ir. Primero es identificar en una temporalidad semanal o diario, ver cuál es mi estructura, ¿cierto? O mi tendencia. Basado yo a esa tendencia, entonces después viene, yo voy a buscar lo que es el sistema Wyckoff. Por ejemplo, veamos acá. Si nosotros sabemos en esta zona que la estructura es bajista, ¿cierto? Porque yo tengo estos movimientos, ¿ya? Yo tengo estos movimientos. Pero yo entiendo que en estas zonas de acá, seguramente voy a encontrar un esquema bajista, ¿verdad? Aquí seguramente voy a encontrar otro esquema, ¿verdad? Wyckoff, en una temporalidad menor. Acá voy a encontrar otro donde yo puedo aprovechar esa venta y acá puedo encontrar otro donde yo puedo aprovechar esa compra sabiendo que estoy en una estructura bajista. Pero nosotros sabemos que yo le puedo sacar provecho a muchos pips en ese retroceso, ¿verdad? Si yo logro entender que estoy en una acumulación y el precio me pueda dar esta cantidad de pips. Igual acá, yo sigo entendiendo que estoy en una estructura bajista, pero si nosotros observamos, por ejemplo, ¿cuántos pips yo tengo acá? ¿Verdad? Sí, de acá a acá. O sea, yo tengo alrededor de 100 y algo de pips, entonces yo puedo aprovechar eso, ¿verdad? Entonces, la acumulación o la distribución la vamos a encontrar cuando nosotros busquemos lo que es la tendencia del mercado. Basado a eso, vamos a encontrar esos puntos, amigos, que viene siendo igual como las zonas de oferta o zonas de demanda. Ahí es donde se va a crear el sistema Wyckoff, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerlo para por lo menos hacer unos dos y que ustedes puedan observarlo. Vamos a hacerlo en esta parte de acá, que me parece que lo podemos ver más claro. Perdón. Y acuérdense de algo, amigos, que como todo en el mercado, no es nada perfecto. O sea, no esperemos que el mercado nos haga esa fase Wyckoff exacta, ¿no? Nosotros sabemos que no funciona así.
Igual cuando me forma un hombro, cabeza, hombro, el mercado no me lo forma así precisamente igual. O cuando me forma una bandera, muchas veces no me la forma exactamente como una bandera. Lo mismo sucede con el esquema Wyckoff, pero vamos a identificarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo voy a encontrar acá? ¿Qué es lo primero que yo voy a encontrar? Este punto. Sabemos que el precio viene en un retroceso. Entonces, este punto lo vamos a marcar como mi PS. ¿Ok? Déjenme quitar el... Ok, ahí. Ese punto va a ser mi PS. Luego, yo voy a tener este otro punto de acá. ¿Qué sería este punto? El CS, ¿verdad? El CS. Entonces, yo ya encontré estos puntos de acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería este punto, amigos? Los que ya saben, me pueden ir ayudando. ¿Qué sería ese punto? El AR, ¿cierto? El AR. Ahí yo tengo el AR. Acuérdense, y bueno, ahorita lo vamos a ver y lo voy a explicar, dónde existe el sprint, ¿verdad? ¿Dónde existe el sprint? Entonces, toda esta zona yo tengo bajos iguales, por lo tanto, este va a pasar a ser mi ST, ¿verdad? Esta zona de acá. Ese sería mi ST. Ahora, perdón, ¿dónde yo tengo el sprint? Es este, amigos. Se puede ver muy claro. Este sería el sprint, ¿verdad? Este de acá. Ese va a ser mi sprint. ¿Por qué? Porque el sprint es la manipulación que saca el precio. Vean, cómo el precio, aquí hay un bajo más bajo que este. Muy sutil, pero es un bajo. Pero al final toda esta zona, amigos, es bajos iguales. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que las grandes instituciones, ellos se dan cuenta de que aquí hay mucho dinero y ellos van a hacer la última jugada para sacar ese dinero de acá y luego quererse ir ellos solos, porque al final la idea dentro del mercado es esa, ¿verdad? El 80%, o sea, los que mueven el mercado, ellos quieren irse solos, no quieren irse con nadie. O sea, antes de hacer la movida, como decimos, ellos van a querer sacar a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Van a querer sacar a la mayor cantidad de personas. Entonces, hemos encontrado esas fases ahí. Ahora, perdón, ¿qué sería? Este sería mi test, ¿verdad? Este sería mi test. Bien, vean, qué fácil, o sea, muy fácil de encontrarlo. Ese sería mi test, perdón. Ahora, yo voy a tener este que sería el LPS, ¿ok? El LPS. Luego, ¿qué sería este punto? Vamos a ver si me van ayudando en el chat, los que ya tienen más conocimiento o no. Ok, entonces sigamos. ¿Qué sería este? El SOS, ¿verdad? El SOS. Esta parte de acá. Entonces, nosotros ahí hemos encontrado un sistema Wyckoff. ¿Ok? Ahora, dice que las líneas laterales van a ser sostenidos por soportes y resistencias, ¿verdad? Para que sea para que sea lo que es para que sí se dé o se vea la formación de una estructura Wyckoff, ¿verdad? O de un esquema Wyckoff. Entonces, por ejemplo, el AR, vamos a marcar esta línea que sería, dice que son las líneas laterales las que van a marcar una forma de resistencia o soporte. Entonces, yo voy a marcar esta línea acá. Vamos a hacerla un poquito gruesa, un poquito más gruesa para que se observe. Yo voy a tener eso acá. ¿Ok? Luego, podemos marcar otra, ¿a dónde? En esta zona. Lo que representa el salto al arroyo, ¿verdad? Vamos a tener esa zona ahí. Vamos a hacerlo un poquito más para acá para que se pueda observar mejor. ¿Ok? Ahora, esas líneas, amigos, tienen que ir marcadas en los puntos claves, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en el CS, voy a marcar este y dice que me sirve como soporte o resistencia, ¿ok? Y ahí lo podemos ver. Ahí lo podemos ver, que me sirve como soporte o resistencia. Y
La siguiente línea que yo voy a marcar va a ser de este punto de acá. Y esto en el test me va a dejar claro a mí a dónde existe el sprint. Porque al final el sprint es el que me va a dejar la manipulación. ¿Verdad? Va a dejar la manipulación. Perdón. Entonces, prácticamente yo acá, y luego, ¿dónde van a ser dónde van a ser marcadas las fases? La fase A va a ser todo este movimiento antes de que ocurra el test. Ahí. ¿Ok? Ese va a ser, vamos a marcar estas líneas para que se pueda identificar mejor. Ya, vamos a dejarlo así. Entonces, ese va a ser mi test. Perdón, mi fase 1, ¿verdad? Vamos a marcar las líneas primero y luego vamos a marcar las fases para que se puedan ver mejor. Luego, antes de que se dé el sprint, va a venir la fase B, ¿ok? Que sería toda esta la fase B, ¿ok? Ahora vamos a tener acá lo que es prácticamente dentro del test, vamos a tener la fase, ok, la fase A, B, C. Luego vamos a tener durante todo, acá nos faltó algo, ¿no? Acá nos faltó lo que es el BU slash, sí, el BU slash E, LPS, ¿cierto? Ahí, este de acá, ¿ok? Entonces, luego vamos a tener este movimiento, ¿ok? Y toda esta fase, tenemos A, B, C, D, va a ser hasta acá. ¿Ok? Y luego voy a tener la última fase, que ya es cuando el precio se va, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a tener fase A, ¿ok? Voy a tener fase B, voy a tener fase C, voy a tener la fase D y por último tengo la fase que quedaría afuera, la fase, ¿qué nos falta? La fase E, ¿ok? Ahí, ¿verdad? Entonces, aquí yo acabo de completar la fase. Vamos para que se observe mejor. Ahí. Y ahí está, amigos. Hemos encontrado nosotros un esquema Wyckoff. Hemos encontrado un esquema Wyckoff en lo que es en este movimiento, ¿verdad? Ahora, ¿dónde sería mi entrada? Esta, porque este es el salto del arroyo, este es el regreso al arroyo, ¿verdad? Ahora, amigos, ¿cómo funciona esto? ¿O por qué se da esto? Voy a explicar rápidamente esto. El sprint, hay algo que tenemos que considerar. El sprint se nos va a dar a nosotros, por ejemplo, si yo estoy en un par mayor, el sprint se me va a dar en la sesión de Nueva York, ¿verdad? Si yo estoy en un par, por ejemplo, en este caso que estoy en un euro GBP, probablemente esa entrada se me dé en la sesión el sprint me lo haga en la sesión de London. Porque normalmente el sprint, el último movimiento para sacar a toda la gente, te lo va a hacer en la sesión, durante la sesión. Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué ocurre esto? Existen 3 tipos de órdenes que las masas hacen acá. Y si ellos, por ejemplo, van a poner 1000 lotes, vamos a suponer que van a poner 1000 lotes, ¿verdad? Ahí. En el sprint, ellos van a arriesgar una cierta cantidad, ¿verdad? Esto puede ser un porcentaje más alto de este, y el siguiente porcentaje lo van a dividir donde existe el test y el último donde se da ya el punto de apoyo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esto, amigos, ver cómo funciona y cómo se dan los precios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el último. Déjeme ver si no hay alguna pregunta. Veamos el último
antes que se nos termine el tiempo, veamos, vamos a 4 horas, en el libra esterlina dólar. Vean, yo puedo encontrar muchos, tengo acá, tengo en estas zonas, etcétera. Pero vamos a hacer este para que se pueda observar y ustedes lo puedan observar mejor, ¿verdad? Ahora, igual, ese nosotros lo pudiéramos hacer, por ejemplo, en 4 horas igual lo pudiéramos hacer en 1 hora, ¿verdad? Lo pudiéramos hacer en 1 hora o en 4 horas, igual nos va a salir o se va a ver o se tendría que ver bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos rápido por el tiempo. Yo voy a tener este sería el qué. ¿El qué sería este? El P, S, Y o Y, como ustedes le llaman. ¿Ok? Ese sería ese punto de ahí. Luego, ¿qué más vamos a tener? Acá, este punto va a ser el AR, ¿verdad? Ese va a ser mi AR. O sea, lo vamos a marcar bien ahorita con las líneas, cuando marquemos las líneas de soporte, porque eso es bien importante, amigos. Para que yo sepa que estoy en esos puntos, me tienen que coincidir líneas laterales como soportes o resistencias, ¿verdad? Como soportes o resistencias. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo el AR. Luego, ¿qué más voy a tener acá? El ST, que sería este de acá. El ST. Ok, ahí, ¿verdad? Luego de ese voy a tener este punto que sería el SO o el S o W, como ustedes lo quieran llamar. ¿Cuál sería mi outras? El outras es lo contrario del sprint. O sea, en una tendencia lo vamos a poner así nada más, ¿verdad? Abreviado. El outras va a ser viene siendo el sprint, el último que saca, el que saca el que saca a todas las personas, ¿verdad? Para irse ellos solos. Entonces, este va a ser mi punto siempre. Entonces, cuando yo estoy en un panorama de estos, amigos, si él me ha dejado bajos, altos iguales, probablemente él va a venir y va a hacer un pequeño movimiento para sacar a estas personas y luego darse el movimiento hacia abajo, creándome lo que es la fase Wyckoff, ¿verdad? Creándome lo que es la fase Wyckoff. Entonces, ahí ya encontramos ese punto. Luego vamos a tener acá lo que es el LPSY, ¿verdad? Vamos a tenerlo acá. Vamos a encontrarlo también acá, el LPSY, ¿ok? Luego vamos a tener lo que nuevamente vamos a tener en esta zona, vamos a tener lo que es el SOW o el SOW o W, ¿ok? Y ahí hemos completado nosotros esa frase. Ahora, para que esto sea válido, amigos, yo tengo que tener, dice que mis líneas laterales tienen que servir como soporte o resistencia. Entonces, en mi PSY, yo tengo este punto. Perdón. Entonces, en el punto, acá nos faltó uno, ¿no? Acá nos faltó lo que es, tenemos, ya, nos faltó el BC. Vean, por eso tiene que coincidir, porque el momento de nosotros trazar esas líneas de soporte y resistencia, ahorita me di cuenta porque me hacía falta, ¿verdad? Entonces, marcamos esta línea lateral, vamos a ponerla sólida, ¿ok? Esa sería mi línea lateral. Luego, al último del outras, voy a marcar esta línea, que vean, viene siendo lo mismo como si fuera el sprint, ¿no? En el sprint, ¿verdad? En una tendencia alcista. Ahí tenemos ese movimiento. Perdón. Luego, vean qué pasa acá. Cuando yo trazo esta línea en el AR y la trazo acá, vean cómo me sirve de soporte y resistencia. Entonces, este es válido para que sea un AR. ¿Ok? Y luego marco lo que es el SOW
que es este, el SOW, ¿verdad? Que viene siendo, ¿por qué se llama así? ¿O por qué le llamamos así? Porque si esto es lo que me indica, por ejemplo, si esto es lo que a mí me indica, vamos a decir, el signo de debilidad, ese signo de debilidad tiene que ir formado con soportes y resistencias, ¿ok? Entonces, aquí simplemente vamos a ver, vamos a trazar lo que es. Ahora, ¿a dónde iría esta acá? Por ejemplo, este va a ir acá, la fase A. Vamos a marcarla aquí. Esa sería mi fase A, ¿ok? Luego, ¿dónde voy a tener yo lo que es mi fase B? Va a ser acá, ¿verdad? Va a ser ahí. Luego voy a tener nuevamente, por acá voy a tener yo mi siguiente fase. Y luego la siguiente fase acá, ¿verdad? Dentro, eso va a quedar dentro. Los signos de debilidad, esos tienen que ir quedando dentro. Acá lo vamos a ver bien, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ponerle letra para que se pueda observar. Acá tenemos la fase A, ¿verdad? Tenemos la fase, perdón, la fase B. Tenemos la fase, ¿la fase qué? La fase BD. Tenemos la fase, no, perdón, aquí tenemos A, B, C, D. Esa es la D, ¿no? Tenemos la fase C. Vamos a tener la fase D. Tenemos la fase D. Y por último vamos a tener acá la fase E, ¿verdad? La fase E. ¿Ok? Entonces, ahí se nos completa a nosotros la fase Wyckoff en una tendencia bajista, amigos. Ahí está. Entonces, algo bien interesante que nosotros tenemos que saber. Nuestros puntos, para que sean válidos, por ejemplo, para que el clímax, ¿verdad? Sea válido, tiene que coincidirme con el outras. En estos puntos, por ejemplo, en el automatic rally, él tiene que servirme de soporte o resistencia. Es lo que dice la teoría de Wyckoff para que sea válido, ¿verdad? Para que sea válido. Entonces, ahí tenemos el sistema, ahí tenemos la fase, ¿verdad? Y acuérdense una de las cosas, amigos, cuando venimos en una estructura, ¿cómo yo voy a identificar la salida? Esto ya me empieza a indicar a mí que empiezan a salir, ¿verdad? Empiezan a salir. Los compradores ya empiezan a salir. Y aquí es después que ellos empiezan a salir, el precio, lógicamente, va a mostrar signos de debilidad, pero al final el outras es la última jugada que ellos van a hacer para sacar a la mayor cantidad de personas y luego irse ellos solos. Ahora, ¿dónde sería mi entrada? Aquí, ¿verdad? Yo pudiese poner una entrada aquí. Eso hubiese sido mi primera entrada, ¿verdad? Ahí. ¿Dónde yo tengo la otra entrada? Donde él me hace el soporte y la resistencia. Ahí yo tengo la siguiente entrada, ¿verdad? Porque ya es válida. Entonces, ahí, esa es la manera como nosotros podemos operar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar, amigos? Tenemos que esperar cuando estamos en una acumulación o distribución o reacumulación o redistribución, que terminen de hacer la jugada. Por eso es muy esencial, ¿verdad? Ver en la sesión que van a hacer la manipulación y después que ellos hagan la manipulación, nosotros poder buscar esas oportunidades de inversión. Así que amigos, quiero saber si no hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, amigos? Ya para terminar. Exacto. O sea, siempre ese es mi consejo, basado en lo que dice ahí el comentario de Cristian. Amigos, cuando nosotros tengamos bajos o altos iguales,
mucho cuidado. Esperemos el Outras en una tendencia bajista. Si nosotros sabemos que estamos ya al final del ciclo y nos deja bajos, altos iguales, esperemos el Outras porque seguramente nos va a hacer el Outras. Y si estamos en una tendencia alcista y tenemos bajos iguales, seguramente va a venir lo que es el test del sprint para sacar a las personas, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta también de que va a existir una manipulación para sacar a la mayor cantidad de personas de la jugada. Así que amigos, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ya para terminar? Si no, doy acceso de igual manera a mi hermano, ¿verdad? Si no hay preguntas o dudas, amigos, eso sería todo de mi parte, ¿verdad? Agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, por el tiempo que se han tomado. Espero que esta clase haya sido de mucho valor. Espero que hayan aprendido algo diferente o que quizás si ya están siguiendo este tipo de estrategia o este tipo de sistema, quizás haya podido alimentar un poco más lo que es esa habilidad o ese conocimiento en ustedes. Así que les agradezco mucho por estar aquí, por darse el tiempo y seguramente nos vamos a estar viendo en otra ocasión, ¿verdad? Para seguir aportando valor. Así que muchas gracias, un abrazo para todos, bendiciones y doy el espacio a lo que es a mi hermano. Listo. Buenísimo, Aníbal. Qué información tan poderosa que hoy nos has brindado. A ver, ¿quiénes creen que Aníbal hoy nos ha brindado una información muy poderosa? A ver, en el chat póngame yo, por favor. Yo, a ver, quiero ver sus yo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Recordarles que nos etiqueten en sus historias. Ahí Aníbal nos va a colocar también su Instagram. Ahí también estoy colocando la página de ADN Broker para que puedan crearse sus cuentas, para ver qué tantas personas nos repostean y ver si podemos generar algún sorteo, ¿no? Vamos a estar tomando en cuenta a cada persona que nos está etiquetando. Entonces, esta clase que hoy se ha dado es gracias a ADN Broker, ya que somos un broker STP, queremos que ustedes nos tengan como aliados, ya que ya están en contra con el mercado, pero tienen un aliado como broker. Bien, entonces nuestra misión es que ustedes se estén educando y vamos a estar generando más clases de alto valor como el que hoy nos ha brindado Aníbal. Ahí Aníbal ha colocado su Instagram. Ahorita vamos a mostrar el Instagram de nuestro broker ADN. Bien, ahí pueden ver. Este es nuestro Instagram. Vamos a estar reposteando cada historia que ustedes nos estén etiquetando. Aníbal igualmente va a estar reposteando y vamos a ver si vamos a generar en la siguiente un sorteo. Un buen sorteo para que ustedes puedan tener más, ¿no? Más contenido de alto valor. Bien, a ver, póngame 5 a quien les ha gustado la clase de hoy. 5, quiero ver los 5, por favor. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Aníbal hoy nos ha brindado una clase de Wyckoff increíble. Realmente muy buena clase. Ahí está nuestro Instagram. Entonces, no se olviden de crearse su cuenta con nosotros, ADN Broker, ya que somos un broker STP que nos diferencia en un 99% a los demás brokers, ¿no? Nosotros queremos que ustedes se eduquen para que ustedes ganen. Esa es nuestra misión. Entonces, ya nos estaremos viendo en la siguiente clase que nosotros estaremos brindando.